pero no es difícil de identificar, porque en esos casos en los que la acentuación se va a la última sílaba, pues aparece lo que es la tilde, ¿no? Aparece lo que es la tilde. Entonces es fácil distinguir entre esto, que está sin tilde, y estos que sí tienen tilde. Entre los que están acá, creo que algunos ya me conocen. Mi nombre es Rubén Enríquez Condori, soy el creador del canal de Quechua Studio. Y bueno, ustedes ahora están siendo parte de un curso que normalmente está cobrando por los cursos completos un costo de 1.025 soles, que es un curso de 41 lecciones, lo cual nos va a durar prácticamente todo el año. Y durante la semana van a estar teniendo 20 minutos de práctica, pero esto ya lo van a hacer cada uno de ustedes de manera personal, al tiempo que vayan deseando. Y el enlace de ese video se los va a estar enviado al grupo de WhatsApp. Ya durante la lección de hoy, ustedes si tienen alguna duda, pueden consultar en el momento para poder estar respondiéndoles. Ya, entonces vamos a dar inicio ya sin más preámbulos. Vamos a ver. El canal, como ustedes se habrán dado cuenta, los que han tenido acceso, tiene por nombre Quechua Studio. Y vamos a partir estudiando lo que es el quechua, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Si ustedes terminan todo este periodo, van a ser capaces de hacer traducciones por su propia cuenta, van a poder hablar el quechua de una manera aceptable y van a poder reconocer también cuando alguien, un nativo quechua hablante, les vaya a estar hablando. Mi lengua materna es el quechua. Aprendí como primer idioma el quechua que se habla en las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, que dentro de las divisiones de las variantes del quechua es conocida como el quechua chanca. Pero luego, al trasladarme a lo que es Junín, me fui interactuando con otras variantes del quechua también. Yo no sé si esto fue suerte, porque la variante que aprendí primero me sirvió mucho para poder asimilar el resto de variantes. Luego ya me empecé a hacer estudios de manera autodidacta de lo que es el quechua, todo lo que es la gramática. Y pues todos esos aspectos es lo que ustedes van a ir aprendiendo. Lo primero por saber del quechua es de que este idioma, a diferencia del español, que es un idioma romance, así es como se les llama, este es un idioma que se conoce como un idioma aglutinante. ¿Esto por qué? Porque dentro de su estructura, para darle significado a las expresiones, se van añadiendo sufijos que le van otorgando cierto significado a la palabra, a la expresión. En este caso tenemos un ejemplo que es con la palabra huasi, que esto ya lo pueden ir apuntando para su vocabulario, que significa casa, ¿ya? Si a esto yo le añado un sufijo, en este caso un sufijo cha, este sufijo cha indica el diminutivo de algo. Entonces, si huasi es casa, huasicha, ¿qué significaría? Significaría casita, ¿ya? Como se van dando cuenta, con añadirle un sufijo, va cambiando el significado de lo que primero se está mencionando. Aquí se está agregando otro sufijo más, este sufijo ye, este es un sufijo de pertenencia de primera persona. Entonces, el significado que antes era casita, con este sufijo añadido, significa mi casita. Y así sucesivamente, en el quechua se pueden ir agregando más sufijos para otorgarle nuevos significados. Acá tenemos el sufijo cuna, que indica el plural. Entonces, esto ya significaría huasichay cuna, mis casitas, en plural. Tenemos otro sufijo pi, que indica el lugar. Entonces, esto, huasichay kunapi, ya se traduce en mis casitas. Luego tenemos un puni, que es un sufijo que indica algo definitivo, algo absoluto. Entonces, con esto, la expresión ya es huasichay kunapi puni, que se traduce definitivamente en mis casitas. ¿Bien? Entonces, de esa manera es la estructura de este idioma y es muy diferente a lo que es el español, ¿no? Nosotros escribimos de manera separada cada palabra, mientras que en el quechua los sufijos van otorgándole significado a las expresiones, ¿ya? Eso es lo primero por aprender de lo que es el quechua. Es un idioma aglutinante. Sufijal aglutinante. Lo siguiente por aprender es que dentro de esta expresión que acabamos de hacer, es diferente la separación silábica de lo que es la separación por sufijos.
En esta parte superior, cada uno de estos espacios que estás viendo son sufijos, mientras que en la parte inferior es la separación silábica de la misma expresión, ¿no? Entonces esta es una sílaba, esta es otra sílaba, y es muy diferente. Y es importante hacer esta distinción porque nos va a servir al momento de hacer las pronunciaciones. Para saber dónde va la acentuación de cada palabra, es importante notar estas dos diferencias, ¿ya? Una es la separación por lo que son los sufijos y otro lo que son las separaciones por sílabas. Muy bien, esos dos puntos son lo más importante para poder asimilar este idioma, ¿ya? Ahora vamos a ver en cuanto a lo que es el alfabeto quechua, que partiendo de nuestro alfabeto del español, que es el que ahora estás viendo en pantalla, en el quechua no están presentes los que estás viendo de color rojo. La B, C, D, F, G, J, V, X y Z no existen en lo que es el idioma quechua. Hay ciertas variantes en las que se va a poder observar, por ejemplo, una F, pero son variantes en las que de repente se ha tomado mucho lo que es el alfabeto español para sus representaciones de los sonidos, ¿ya? Pero reglamentariamente estas letras que estás viendo de color rojo no están presentes en lo que es el idioma quechua. Entonces nos quedaríamos con estos. Y además de esto que estás viendo en pantalla, en el quechua se agregan nuevas consonantes. En este caso la che, que antes incluso estaba en el alfabeto español. Luego la doble L, la elle, ¿no? También en el español, bueno, ya no se representa, pero sí se usa la doble L. Y también la SH, sha, she, shi, sho, shu, que está presente en el alfabeto quechua, ¿ya? También otro detalle por aprender acerca del alfabeto, que es que estas consonantes que estás viendo ahora de color morado, tienen 3 sonidos cada uno. Ya tienen 3 sonidos y tienen sus 3 representaciones también diferentes de estas 5 consonantes que estás viendo ahora de color morado. Podríamos decir que tienen un sonido anterior y tienen un sonido posterior, ¿ya? Entonces, aquí vamos viendo lo que son los sonidos anteriores. Como se van dando cuenta, es la misma consonante, en este caso CH, aquí también está la CH, pero se le agrega una H más. Y lo mismo con el resto. Acá tenemos una K, y acá tenemos una K sumado a una H. Lo mismo con la P, PH, y con la Q, una QH. La T también una TH. ¿Ya? Mientras que, para hacer la distinción entre estos, mientras que esto sonaría cha, esto sonaría como lo mismo, una cha, pero agregándole una J, ¿ya? Ese sería el sonido de esto. Mientras que esto de morado es cha, esto de color claro sería cha, cha, como si saliera aire, como si se expulsara aire, se perdiera aire al pronunciar. Esto es cha y esto sería cha, ¿ya? Siguiendo esa misma lógica, ¿cuál sería el sonido de esto? Si esto suena K, ¿esto cómo sonaría? Sergio, tú sí tienes el micrófono activo, ¿verdad? A ver, quisiera escucharte a ti. Creo que esa sería K. Ya. No, es al revés. La J tendría que ir antes de la A. Sería K, ja, ja. Lo voy a escribir acá para que se me entienda un poquito mejor, ¿ya? Voy a poner primero la cha. Esto sería esta parte de acá. Y esta otra de acá sonaría así, mira. Y así. Cha, cha, cha. ¿Eh? Entonces, es como que si se agregara una J, esta sería como la representación de esta H, ¿no? Entonces, el otro que dijiste sería K, el otro tendría que ser así, ja. Ja. ¿Se nota? Sí, ok. Muy bien, ok. Ahora repíteme con lo que es pa. ¿El otro cómo sonaría? Pa. No, tú me estás haciendo el sonido, ¿sí, mira? Tú estás haciendo este sonido. Esto sí es pa.
Esto sería pja, pja. Sí, es un poquito complicado de repente cuando no estamos acostumbrados a ver estas combinaciones, pero es diferente decir paj que decir pja, ¿ya? Y ese es el sonido de esta consonante, que es la misma consonante pero agregado una H, ¿no? Muy bien. Entonces lo mismo con el resto también. Esto de acá, el sonido normal es ja, es como una G, pero un poco ronquita, ja, y esto es un poco ya, una vez más agregándole una J, ¿no? Ja, como que suelta un poco. Casi no hay mucha distinción, pero no se preocupen, esto lo vamos a ir manejando un poquito más adelante. Este es el sonido de la T, sería ta, ¿verdad? Sería ta. A ver, Sergio, entonces, ¿esto cómo sería? ¿Con la T? Ajá. Esta TH sería Ja. ja, ja, ja. Ajá. Muy bien, ese sería el sonido, ¿ya? Entonces, esos son los sonidos anteriores a estas 5 consonantes, ¿ya? Estas 5 consonantes. Tenemos su representación con una H. Ahora, hay otra más que es una posterior, cuya representación es la misma, pero se le agrega este simbolito. Esto lo van a encontrar mucho en muchos textos, ¿ya? Aquí estamos viendo la Q también con este apóstrofe, la K también. Entonces, estos sonidos suenan un poco diferente a lo que ya hemos aprendido en el anterior, ¿ya? Suenan un poquito como si reventaran, como si se aguantara el sonido y de pronto saliera, ¿ya? Mientras que esto es cha, ¿ya? Como que suena un poco más fuerte y además como que si reventara el sonido. Cha y cha, cha, ¿ya? A ver, en la T se va a notar un poquito más. Ta, y esto es ta, ta. Esto es pa, y esto es pa, pa. Ka, ka, ka. Esto es ja, y esto es ka, ka. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá, estos sonidos casi que son similares en estos dos de acá, este morado y este verde, con estos de acá, con este de acá, ¿no? Es casi similar, pero hay cierta distinción, porque este sonido de acá es ja y esto es ka, esto es ka y esto es ka, ¿ya? Entonces, sí es un poquito complejo a un inicio, pero esto es casi como conocimiento general. Lo vamos a ir dominando un poquito más adelante todos estos sonidos, pero aquí ya tendríamos lo que es el alfabeto quechua, ¿ya? Este es el alfabeto quechua que ustedes van a encontrar en muchos libros y está conformado de esta manera que les he explicado. Hay sonidos que son muy iguales a lo que es en el español y más estos sonidos propios del idioma quechua, ¿ya? Entonces, también como conocimiento general, las consonantes que hemos visto de color claro son conocidas como consonantes aspiradas y las de color verde pues son llamadas como consonantes glotales, ¿ya? Esas serían las letras en lo que es el alfabeto quechua. Ya tenemos estas. Detalles a tener en cuenta en lo que es este alfabeto es en el tema de la E. De acuerdo a escritura, ustedes van a poder encontrar lo que es la E dentro de lo que es el alfabeto quechua, ¿ya? No obstante, no es en todas las variantes. De hecho, si es que uno hace un análisis propio del idioma, vas a ir notando de que la E está presente más que nada en la escritura quechua y no tanto en lo que es el habla quechua, ¿ya? Eso es uno de los aspectos que yo mencionaba en uno de los primeros videos del canal y fue algo que causó mucho revuelo, causó mucha crítica, pero el ejemplo era muy claro, ¿no? Generalmente las personas quechuahablantes que están aprendiendo el español se les hace difícil pronunciar la E porque simplemente no es un sonido muy propio dentro de la pronunciación. Por ejemplo, en esta parte de acá, en este título,
si yo pudiera cambiar esta E por una I y esta E por una I, sería lo muy común de un quechua hablante que recién está aprendiendo a dominar lo que es el español. Alfabeto quichua sería cómo pronunciarlo, ¿no? Haciendo ese cambio se nota ese tema de lo que es la E en el quechua, ¿ya? Pero no obstante, en escritura vamos a ir encontrándolo. Otro detalle del alfabeto quechua es que, a diferencia del español, ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, que la H no es muda como en el español, ¿no? Sino que tiene un sonido, y el sonido preciso de una H en el quechua es una J, ¿ya? El sonido de la J es el sonido de la H en el quechua, ¿ya? Entonces, eso es el detalle importante. Ahora, dentro de este alfabeto quechua podemos encontrar dos grandes divisiones. La parte superior, que consta de 31 caracteres, y la parte inferior de 18, cuya diferencia principal es de que en la parte inferior es el alfabeto conocido como el sistema trivocálico de escritura, y el de arriba es el pentavocálico, ¿ya? Entonces, en acá lo que ustedes están aprendiendo no es propiamente el quechua de una determinada variante, sino el quechua en general, ¿ya? Mientras vayamos estudiando, ustedes van a ir notando palabras y sus variaciones en las diferentes variantes que puedan encontrar, porque en la práctica, por más que ustedes aprendan una variante, digamos ahora el chanca, cuando ustedes interactúen con personas, no se van a encontrar con quechohablantes exclusivos de una determinada región, ¿no? Entonces es importante que ustedes vayan conociendo todos estos detalles. Ya, las diferencias, la diferencia principal es que en arriba están las 5 vocales, en la parte inferior, sistema trivocálico, solamente hay 3 vocales, y además de que en la parte superior se hacen presentes esas consonantes que estábamos viendo, que se nos hace un poquito complejo su pronunciación. Ya están los 3, ¿verdad? Los 3 de la che, los 3 de la k y así. Mientras que en la parte inferior se simplifica esos dos sonidos. Esta, la che con la h y la che con el apóstrofe, no están presentes en la parte inferior, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos nosotros vamos a utilizar? Vamos a llegar a dominar esto ya muy avanzado en las clases un poquito que vayamos teniendo después, pero vamos a partir de este sistema trivocálico, ¿ya? Porque es un poco más práctico para los que recién están aprendiendo lo que es el quechua, además de que es más fácil en cuanto a la pronunciación, porque los sonidos son muy fáciles, son muy similares a los que es en el español prácticamente, ¿no? Entonces esto se nos va a hacer más fácil para ir aprendiendo, y una vez que dominemos la estructura y todo lo demás, llegar a esto no es más cosa que simplemente ir aprendiendo vocabulario con palabras que tengan estas consonantes y haciendo el mismo ejercicio que hemos hecho en esta parte, practicando los sonidos de cada palabra y haciendo las diferencias, ¿no? Y eso sería lo único que hay que hacer para llegar a dominar todo este vocabulario de 31 caracteres, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos esto, lo que son las consonantes, las que vamos a utilizar son las de esta parte superior, y esta parte inferior, las glotales y las aspiradas, pues las vamos a ir dejando por el momento, por el inicio, ¿ya? E igual en el tema de las vocales vamos a hacer uso del sistema trivocálico de la A, I y lo que es la U. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna pregunta de ustedes? Okay. Buenos días. Sí, dime, Tania. No escuché muy bien la diferencia entre la K y la Q, o sea, cómo debe de pronunciarse. Ya. Sí, como te iba diciendo, es un poquito complejo a un inicio notar esa diferencia, como que el oído del hispanohablante no está acostumbrado a hacer esas distinciones. De hecho, en lo que es no solamente eso, sino lo que es la T, he escuchado mucho de que es un poco complejo notar la distinción, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, ¿ya? A ver si logras distinguir. ¿Ya? Esta es una K y esta es una K. K. Simplemente como que suena fuerte, además de que aguantar el sonido y luego lo expulsar.
Es como estar queriendo decir la K y después estar queriendo decir la K y como le estoy aguantando y después simplemente suelto. ¿Ve? Esto digo simplemente K y el otro digo K. ¿Ya? Este sonido es ja, no es K, es ja, es diferente, es ja. Ahora, haces lo mismo que hiciste acá, aguantas el sonido de ja y luego sueltas con fuerza, ja, ja. Y de hecho, esto de acá, cuando tú detienes un poquito más, va a terminar sonando como si fuera una K, ¿ya? K. Y K. ¿Ya? Como te digo, sí es un poquito complejo notar la distinción a un inicio, pero con la práctica haciendo ese ejercicio de hago el sonido y luego quiero hacer el sonido pero detengo y después lo suelto con fuerza, ese es el sonido correcto de estos dos consonantes. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces vamos a continuar. Llegamos hasta esta parte de lo que son las vocales. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el acento, ¿ya? Para esta parte del acento se hace muy importante lo que habíamos visto a un inicio de la separación, que hay una diferencia, ¿no? De la separación por sufijos y que otra es por sílabas, ¿ya? Eso es lo que vamos a utilizar en esta parte, porque la acentuación dentro de lo que es el idioma quechua es muy fácil de asimilar porque la mayor parte de las palabras tienen el acento en la penúltima sílaba, siempre, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú pronunciarías esto, Tania, si la acentuación está en la penúltima sílaba? Ay, o. Ay, o. Ajá. Entonces ahí ya vas practicando también el sonido de lo que es la Q, ¿no? Jo. Jo. A ver, ¿qué pasó con...? Dice que no le permite ingresar. Ya, ese es el detalle cuando tratamos de ingresar fuera de tiempo, interrumpe la secuencia. Entonces, desde la próxima lección, por favor, ingresen antes y ya después ya no vamos a aceptar, ¿ya? Para no tener este detalle de estar interrumpiendo la explicación. Pierdo el hilo de la explicación y también ustedes, se ven afectados, ¿sí? Entonces, la próxima semana ingresen antes de las 9 para no tener este problema, este percance. Ya. Entonces, claro, el sonido sería aljo, ¿no? Aljo. Ya, esto también apúntenlo ya para su vocabulario. Esta palabrita significa perro. ¿Ya? Ahora, habíamos visto este sufijo cuna. ¿Qué indicaba? Guasi cuna, ¿recuerdan? ¿Qué indicaba el sufijo cuna? ¿Recuerdas, Gerardo? Plural. ¿Estuviste plural, ¿no? Entonces, si tengo aljo, que es perro, y ahora aljocuna, ¿qué significaría? Exacto, perros. Muy bien, Tania, perros. Ok, ahora vas a practicar tú, Gerardo, cómo sería la pronunciación ahora de esta palabra. Entonces vamos a continuar con Sergio. Sergio, ¿cuál sería la pronunciación de esta palabra? Aijukuna. Exacto, la acentuación kuna, ¿no? Mientras que en la primera palabra, aljo, la acentuación estaba en el sufijo al, ya no es aljukuna, sino es aljukuna. Buenos días, ¿me acentuación siempre se va a la penúltima sílaba. ¿Sí? ¿Te escucho? Ay, buenos días, disculpe, mi micrófono estaba mal, quería participar hace ya... Ok, en la siguiente, ok, en esta entonces, ¿ya? En esta participas. ¿Cuál sería la pronunciación de esta palabra? A ver. Aijukuna-paj. Ya. La acentuación tendría que ser en na. Napaj tendría que sonar. Napaj. Aljukun-napaj. ¿Ya? Aijukuna-paj. Ajá, esa sería la acentuación correcta. Muy bien. Entonces, eso es lo mismo que ustedes van a poder aplicar cualquier texto. A partir de ahora, incluso ya pueden ir practicando, por más que no entiendan, la lectura de cualquier texto que vayan encontrando en la web en quechua. Ya vayan practicando. Me voy a la penúltima sílaba y le aplico ahí lo que es la acentuación. Y esa es la pronunciación correcta de las palabras en el quechua, ¿ya? Muy bien, vayan apuntando también este sufijo paj, que significa para, ¿ya?
Entonces esto de acá significaría para los perros. ¿Ya? Ese sería el significado de al-Hukunapaj. Muy bien. Luego tenemos acá la misma expresión, pero ya el sonido cambia, ¿ven? Al-Hukunapajmi sería acá. Al-Hukunapajmi, ¿ya? Al-Hukunapajmi. En este caso vamos viendo este sufijo, que es uno de los sufijos muy utilizados en el quechua, un poquito complejos de asimilar también, que este sufijo se conoce como sufijo validador o sufijo evidencial. Acá tenemos ese nombre, sufijo validador o sufijo evidencial. ¿Ya? Este sufijo no tiene un significado en sí, simplemente valida, como su nombre lo indica, que la información que estoy dando es verificable. ¿Ya? Que yo tengo la certeza de que lo que estoy diciendo es correcto. Esa es la función del sufijo validador. ¿Ya? Una de las formas que puedo utilizar para asimilar esto es darle un significado de ciertamente a lo que es el sufijo validador. Pero eso háganlo mentalmente, porque en sí el sufijo lo van a tener que asimilar de forma directa. Entonces esto también se traduce para para los perros. Para los perros, ¿ya? También significa para los perros. ¿Cuál es la diferencia entre al-Hukunapaj y entre al-Hukunapajmi? En la segunda doy una certeza de la información. Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces en acá podría poner entre paréntesis ciertamente, ¿ya? Eso es lo que indica el sufijo validador, evidencia, ¿ya? Ahora, otro detalle por aprender en cuanto a este sufijo es que tiene dos formas. Tiene la forma de M y tiene la forma de mi. ¿Cuándo uso la forma de M? Cuando la palabra a la cual le voy a añadir termina en una vocal. Y la forma de mi va cuando la palabra termina en consonante. Ese es el uso de lo que es el sufijo validador. En este ejemplo anterior estamos viendo de que esta expresión al-Hukunapaj termina en una consonante, ¿ve? Y como termina en una consonante y quiero agregar el validador, le agrego en su forma de mi. Ahora, si tuviera otra palabra, por ejemplo, voy a agregar el sufijo validador a esto, ¿ya? ¿Cómo iría acá? Si le tengo que agregar el validador, simplemente como una M. Al-Hum. Al-Hum. ¿Ya? ¿Por qué le pongo en forma de M? Porque esta palabra termina en vocal. Esa es la única diferencia en el uso de estas dos formas del sufijo validador. ¿Ya? No obstante, hay que hacer una aclaración en esto. Por ejemplo, en acá ya vamos a ir aprendiendo nuestra primera frase. Acá este sería el sufijo validador y toda esta expresión significa mi nombre es Rubén. ¿Ya? Esa sería la expresión. Hay momentos, y esto generalmente he notado en el tema de lo que es nombres. Por ejemplo, hay nombres que terminan en una Y, que es una consonante, pero esa Y a veces no termina, no cumple la función de consonante, sino que cumple una función de vocal. Les voy a dar, por ejemplo, aquí, vamos a cambiar esto. Le voy a poner un nombre que termina en Y, puede ser Eloy, ¿ya? Y puedo poner otro nombre acá que termina en Y también. A veces hay este tipo de escrituras sin nombres, Mari, que termina en Y, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo tuviera que agregar el sufijo validador, ¿cuál de las dos formas utilizaría? Si hay la explicación de que ni es para consonante y M para validador. ¿Qué agrego acá? Si tengo que agregar el validador. Mi. Mi, ya. ¿Y abajo?
De igual manera. De igual manera. ¿Por qué? Porque termine en una consonante. Exacto, porque termina en una consonante. No obstante, esto que les voy a explicar ahora se aplica solamente al tema de la Y, es el único caso en el que he podido notar esto. En este nombre de aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, esta consonante está cumpliendo la función de una vocal, ¿no es cierto? Porque no es el sonido de la Y, es el sonido de la I aquí, ¿ya? Entonces, en este caso, porque esta Y está cumpliendo función de vocal, cambio esto de validador de mi a simplemente M, ¿ya? Sutija Marim. Mientras que en aquí esto sí es una consonante, está cumpliendo una función de consonante. Entonces, ahí va como en su forma de mi. Ya es el único caso en el que se rompe la regla de esto de consonante vocal, es en lo que es la Y. Y los casos en los que, como te digo, he notado esto es en el tema de nombres, ¿ya? Porque este es uno de los ejercicios que yo puse en el canal. Había gente que tenía nombres así que terminaban en Y, pero que cumplían la función de vocal, y entonces ponían Sutija Marimi, y bueno, en el quechua este sonido no suena bien, ¿ya? Ese es el único caso. Ok. A ver, ¿cómo dices, Paola? Mi nombre es Paola. Buenos días. Sutija Paola. Ya. Sutija Paola. Paola. Muy bien. Le pongo M porque tu nombre termina en vocal. Muy bien. A ver, todos escríbanme ahí por mensaje sus expresiones. Mi nombre es tal. A ver, para revisar. Ahora vamos a ver cómo escribe Shirley. De ti termina en una I, justo tu nombre. A ver, escríbanme ahí al chat. Rubén, una pregunta, por favor. Sí, dime. He visto yo que, por ejemplo, aparte de la M ponen la N también. O sea, como terminación Ok, muy bien. No sé si puedes explicarme la diferencia ahí. Sí, te voy a explicar, no te preocupes. A ver, vamos a seguir leyendo. Ya, ok, a ver, ahí justo estamos viendo el mensaje de lo que es el nombre de su hija Miriam ya, muy bien, ajá. Su hija Aidoil, ya, pero ahí te falta el validador, por ejemplo, ¿no? A ver, vayan viendo en el chat también ustedes. Su hija Shirley, es justo en la casa se presenta este caso de la Y. Su hija Shirley. En este caso, la única pregunta que habría que hacerse para definir si es M o si es mi, es si esta Y está cumpliendo función de consonante o función de vocal. ¿Ya? Entonces, esto en realidad está cumpliendo función de vocal porque el nombre en sí no es así. ¿Ya? En esta parte es importante reconocer el sonido de la Y en el español. A veces se confunde incluso con la L, pero el sonido de la Y es característico, no es igual que el sonido de la I. En este caso está Shirley, no es Shirley, es Shirley, no es Shirley, ¿ya? Si este nombre sonara como Shirley, entonces en ahí pongo M, pero en este caso este nombre suena Shirley y tiene que ir necesariamente con el validador mi. ¿Por qué? Porque esto es consonante, no hace función de vocal, ¿ya? Ese sería en cuanto a esta parte. Muy bien, en cuanto a la otra pregunta de lo que es una N al final, el detalle en ese caso es de que este sufijo validador, el que ahora nosotros estamos aprendiendo, es propio del quechua chanca, ¿ya? Hay algunas variantes en las que adoptaron el sonido del validador M como el sonido N, ¿ya? Ese es el único detalle. Entonces, van a haber casos en los que tú vas a encontrar esta M como si fuera una N, pero es el mismo validador que en esa variante ha evolucionado, se ha adoptado como el sonido de la N, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner. Entonces, si tengo ese detalle,
para decir el nombre de, por ejemplo, a ver, de ustedes, de Silvia, Sutija, Silvian, también. Eso de ahí lo van a poder encontrar en algunas variantes, ¿ya? Van a poder encontrar en algunas variantes. Pero esta N no es otro más que el mismo sufijo validador. Okay. ¿Quedó claro esa duda, Sergio? ¿Me dejé explicar? ¿Me entendiste? Sí, correcto. Gracias. Okay. Entonces es el mismo validador que se representó con una N, ¿ya? Y se aplica lo mismo, ¿ya? Vas a notar de que en esas variantes donde esta M aparece como una N, la otra forma no es ni, sigue siendo mi. Ya, ese es otro detallito a tener en cuenta. Muy bien, entonces... Otra consulta, Rubén. Dime. ¿Esa diferencia se debe de repente al tipo de, o la procedencia del quechua? Por ejemplo, en este caso, quizás chanca con respecto al sureño de repente. Podría ser la... Mira, hay un video en el que yo hablaba sobre el tema de lo que son las variantes del quechua. El video se llama ¿Cuál es el quechua verdadero? Que esto está en YouTube. Al final les voy a enviar un enlace al grupo, en el que hablaba un poquito acerca de este tema de las variantes, ¿no? Lo que yo, desde mi perspectiva, desde mi propio análisis, he podido notar es de que el tema de las variantes del quechua es por el simple hecho de que en cierto momento se registraron ciertos sonidos como el que estaba registrando lo fue entendiendo. Me explico de esta manera. Si nosotros registráramos el sonido del español con la pronunciación de los hispanos de Puerto Rico, por ejemplo, que hacen mucho el sonido de la R como si fuera una L, ¿no? De hecho, Puerto Rico sería tal vez una pronunciación de por allá, ¿no? No sé si han notado esa diferencia en la pronunciación. Ahora, lo que sucedió es que algunos que fueron registrando los sonidos del quechua dijeron, esto es otra variante y esto es otra variante, ¿ya? Si siguiera la misma lógica que se aplicó en el registro de lo que es el idioma quechua, se hizo esto. Puerto Rico es diferente de Puerto Rico. Y como allá pronuncian diferente, esa es otra variante del español y esta es otra variante del español. Esa sería la explicación que se da al tema de las diferentes variantes del quechua también, ¿ya? Se registró más lo que es el sonido de las palabras que las palabras en sí, ¿ya? Y en el español queda ridículo decir de que esta es otra variante y esta es otra variante, porque nosotros sabemos, ya nos hemos acostumbrado a decir de que, bueno, sigue siendo español, ¿no? Y se tiene que seguir escribiendo de esa manera. Si se aplicara esta misma lógica al quechua, estoy seguro de que no existiría el tema de las variantes, ¿ya? Eso es en cuanto a eso. Pero esto se los digo de manera muy personal, de un análisis muy propio de lo que es el idioma, porque van a encontrar mucha controversia en este tema de las variantes. De hecho, cada región tiende a defender y decir que su variante es la verdadera, es la correcta, de que las demás no son correctas. Pero lo mejor para ustedes que están aprendiendo conmigo es aprender a notar esa diferencia simplemente en lo que son las pronunciaciones y respetar cómo vayan pronunciando las demás personas, ¿ya? Y al ir conociendo esos detalles, por ejemplo, de que la N sigue siendo el mismo sufijo validador, ustedes ya son capaces de no hacerse problemas, ¿no? De decir esto es esto y bueno, es simplemente, prácticamente es lo mismo, no tiene mayor explicación, no es otro más que el mismo sufijo validador con otra representación y ya está. Porque si nos damos cuenta, en sí lo que es el idioma quechua no es que tenga grafías propias, no tiene grafías propias. Todo esto de acá son adaptaciones de las grafías del español para tratar de representar los sonidos del quechua, ¿ya?
hay gente que estudia este tema de que el quechua tiene su propia escritura, incluso tienen sus propios símbolos, los cuales explican y todo. Pero pues lo que tenemos actualmente es esto y es, como les digo, son adaptaciones de los sonidos del español para tratar de explicar los sonidos del quechua, no es más que eso. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿alguna otra duda de repente? Porque ya estamos en los últimos minutos. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, ese detalle en cuanto a lo que es el validador, recuerden, M para vocales y mi para consonantes. Y el único caso en el que se rompe y hay que tener bastante cuidado son las palabras que terminan en una Y. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a seguir practicando esto de acá. Practíquenlo todos, la pronunciación. Yo voy a ir viendo quién no ha participado, quién quiere participar. Bueno, vamos a continuar con Sergio. Tú vas a practicar más, creo, Sergio. Ok, Sergio. A ver, la lectura de todas estas palabras, teniendo cuidado lo que es el acento. Ok. Es Yachachij. Muy bien. Yachachij Kuna. Yachachij Kunaman. Muy bien. Yachachij Kunamampas. Mampas. Ajá, Yachachij Kunamampas. ¿Ya? Ok. Entonces, acá les voy dando el significado de estas expresiones para que ustedes lo vayan teniendo en su vocabulario también, ¿ya? Yachachij, bueno, vamos a aprender esto a profundidad un poquito más adelante, pero de momento vayan aprendiendo que Yachachij es profesor, ¿ya? Es la traducción para profesor. Literalmente esto significa el que enseña, el que hace aprender. Esa es la traducción literal en el quechua de esta palabra. Pero al español, pues, basta con aprenderlo como profesor o maestro, ¿ya? Acá tenemos, una vez más, el sufijo kuna. Entonces, esto sería profesores. El siguiente dice naman, kuna man. Este man indica dirección de acción. Es a los profesores, ¿ya? Y el último, este pas es también, ¿ya? También a los profesores. Entonces esa sería la traducción de esto. Vayan apuntando los sufijos, ¿ya? Kuna indica plural, man es a, indica dirección, a es a o hacia, y pas es también. Ya hemos ido viendo algunos sufijos. Eso vayan apuntando porque vamos a ir utilizando esos sufijos para todo lo que vaya viniendo después. Muy bien, entonces hasta aquí la primera parte de lo que es la acentuación, que en la mayoría de las palabras siempre es en la penúltima sílaba. Entonces cuando ustedes vean un texto con una expresión larga, no se hagan problemas cuál es la acentuación, siempre vayan hacia la penúltima sílaba y ahí es la pronunciación y van a pronunciar bien lo que es el quechua, ¿ya? No obstante, este tema de la penúltima sílaba, hay algunos casos, por eso les decía en casi todos, no son en todos, que la acentuación se va en la última sílaba, ¿ya? Como en estas expresiones que estamos viendo ahora. Pero no es difícil de identificar, porque en esos casos en los que la acentuación se va a la última sílaba, pues aparece lo que es la tilde, ¿no? Aparece lo que es la tilde. Entonces es fácil distinguir entre esto que está sin tilde y estos que sí tienen tilde. Algunos casos son, por ejemplo, estas exclamaciones, que estoy seguro que incluso se han escuchado dentro de expresiones en el español. Por ejemplo, alalau es una expresión que indica que te está haciendo mucho frío. Puede traducirse como que frío. ¿Ya? Ananau es otra expresión quechua que indica dolor. Podría traducirse como qué dolor. Atatau es una expresión de desagrado. Ya, puede ser qué feo, qué horrible, qué feo. Acacao es una expresión de lo que es calor, que te está haciendo mucho, que te está quemando ahí, que calor, o incluso puede estar expresando me quemo, ¿no? Me quemo.
quemo, o algo así. ¿Ya? Acacao, de hecho, también en algunos lugares se pronuncia como achachao. Y este achachao a veces está muy presente también en lo que es el español. Lo he escuchado muchas veces, ya hay gente que dice achachao, pero eso es una expresión quechua, ¿ya? Que también es el qué calor, me quemo. No sé si entre estos ustedes conocen alguna expresión similar a estas de acá. Podrían compartirla también, ¿ya? Además de estas expresiones de exclamación, también hay expresiones enfáticas, ¿ya? Con el uso de algunos sufijos. En este caso está el ri, está el ma, está el ya. Estos sufijos tienen la característica de tener una tilde, entonces no es difícil de distinguirlos, ¿ya? El ari es una palabra que se traduce como sí, el sí. Jamá, esto, tú, se traduce simplemente tú. Y el sufijo ma, este sufijo ma lo que indica es expresión, como que recién te das cuenta de esto, ¿ya? De repente el español podría traducirse habías sido y no me había dado cuenta. Tú eras, ¿ya? Entonces eso es el ma. Y el ya se traduce como pues. China es así como eso. Así como eso, como aquello, pues. China ya. Así pues. ¿Ya? Entonces, son en estos casos en los que la acentuación ya no está en la penúltima sílaba, sino se va a la última sílaba. ¿Ya? Entonces son los únicos casos. No hay, en el quechua no hay acentuación en la antepenúltima, siempre es en la penúltima o en la última. No hay más casos, ¿ya? Entonces esa parte se nos hace fácil para el tema de lo que es la pronunciación en lo que es el quechua. Otro detalle muy importante o una curiosidad a tener, a aprender del quechua, es de que aunque la palabra ahí se traduce como sí, en realidad esta es una palabra que está compuesta por una A y el sufijo enfático ri, ¿ya? Entonces podemos aprender de que esta expresión A significa sí en el quechua, ¿ya? De hecho ahora les voy a enseñar el sonido de este A que significa sí en quechua. Y es de esta manera. A, ese es el sonido que significa sí en quechua. A es un sí confirmativo, ¿ya? Por ejemplo, yo pregunto, ¿tu nombre es Sergio? Y si tú dices me estás diciendo que sí, en el quechua, ¿ya? Ese sonido de significa que sí. A ver, por ejemplo, le pregunto a quién, bueno, Sergio, tú eres el que tiene el micrófono. ¿Quién más tenía el micrófono? Delante me estaba diciendo que quería participar. Yo, Silvia. Ok, Silvia. A ver, entonces yo te pregunto. Silvia, ¿estás aprendiendo quechua? Ya, ese es el sonido que significa sí en el quechua. Ya, entonces. Sí, Rubén, una pregunta. Sí, dime. Sí, ese A que estás mencionando, bueno, yo no he tenido la oportunidad de darme cuenta en todo caso, pero en una conversación, digamos, muy informal, un quechua hablante podría, mientras nosotros estamos hablando, podría estar, en vez de decir Ari, estaría de repente diciendo como dándonos la certeza de... ¿Sí? Exacto. ¿Se usa mucho? Así es, se usa mucho. ¿Sí? Se usa mucho, es un detalle a tener en cuenta, por eso se las comparto, ¿ya? No siempre van a escuchar un Ari, definitivamente, sino un A, y eso es un sí, es una confirmación, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra consulta? El sufijo, buenos días, el sufijo ri, ¿a qué vendría a agregar? Ya, el sufijo ri es un sufijo de tópico, es un sufijo que lo vamos a analizar muy bien, porque esto en sí es un sufijo un poquito complejo de asimilar también. Es igual que el sufijo de tópico ja, es muy similar al sufijo de tópico ja, aunque tiene una distinción. La mejor forma de que yo he podido de explicar este sufijo ri
es que es un sufijo que funciona como si fuera un resaltador. ¿Ya? Cuando ustedes alguna vez han hecho un resumen de cualquier texto, ¿cuál es la función que utiliza el resaltador? Enfatiza simplemente algo que estoy queriendo explicar, algo que quiero que se note, ¿ya? Esa es la función de lo que es el sufijo ri. Simplemente enfatiza algo, no hace más cosa que eso. Ya no es que tenga un significado, simplemente es un énfasis de algo. Y digo que es similar o se confunde mucho con el tópico ja, porque también el tópico ja enfatiza, pero el ja tiene un lugar determinado en la oración en la que va a ir, mientras que el ri la puedes encontrar donde sea que tú quieras enfatizar, ¿ya? Pero apréndelo como es. El sufijo ri es mi resaltador del quechua. Esa es la mejor explicación que por el momento te puedo dar. Lo vamos a ir viendo cada sufijo, vamos a ir viendo cada sufijo con ejemplos y todo para que ustedes puedan asimilar. Hasta este punto simplemente estamos viendo generalidades, aprendiendo algunos detalles nada más de lo que es el quechua, aprendiendo detalles, por ejemplo, de la E que les explicaba, de la H, los 3 sonidos de esas consonantes. Hasta este punto simplemente son generalidades, ¿ya? Pero gracias por la pregunta, lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, ¿alguna otra consulta? Ya, Chachi, una consulta. Sí, okay. El material nos va a enviar por el WhatsApp. Muy bien, no habiendo más, me despido, cuídense mucho y pues nos vemos el próximo domingo. Tupananchikam, esa es la última expresión que les voy a enseñar, ¿ya? Eso significa hasta luego, hasta la próxima vez que nos encontremos. Tupananchikama, ¿ya? Tupananchikama. Chao, chao.